Entonces el tema que vamos a estar viendo es la iglesia del Nuevo Testamento. Y básicamente lo que vamos a estar viendo aquí es qué es esencial para la iglesia. Hay algunas cosas esenciales que siempre debe de tener la iglesia y vamos a estar viendo cuáles son esas cosas esenciales. Este es un tema que va a ser de dos partes. Entonces, ¿quién puede describir qué es la iglesia? La iglesia Sí, ¿qué es la iglesia? es el cuerpo de Cristo, el conjunto de creyentes. Ok, muy bien. Ujú. ¿Alguien más puede agregar algo? ¿Qué es la iglesia? Son todos los creyentes en Cristo de todas las épocas y de todos los lugares. Ok, muy bien. Un pueblo elegido por Dios para anunciar las virtudes de Él. Ok, muy bien. Ujú. Yo creo que ustedes son alumnos muy avanzados. Están haciendo muy buenas respuestas. Pero tristemente hoy en día muchos piensan que el edificio es la iglesia, tanto los católicos como los cristianos no católicos. Entonces muchas veces se dice, vamos a la iglesia en referencia a un lugar físico. Y junto con eso hay muchas otras cosas que se ha convertido la palabra iglesia en un sentido distinto a lo que realmente fue como Cristo había establecido en el principio. Entonces, vamos a ver cuáles son algunos de los puntos esenciales para la iglesia. En esta primera pregunta, ¿qué fue la esencia de la iglesia del Nuevo Testamento y qué aspectos de la iglesia son necesarios y esenciales? Entonces, ¿quién puede decir qué fue la esencia de la iglesia del Nuevo Testamento o qué aspectos tenía esa iglesia que siguen siendo necesarios y esenciales hoy en día? Bueno, a mí me gustaría opinar con base a Hechos capítulo 2, versículo 42, que dice que los creyentes de ese tiempo se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Entonces, es muy necesario lo que menciona ese pasaje, ¿no? Continuar Sí. con las enseñanzas, la doctrina de los apóstoles que transmitieron la comunión y la oración. Sí, sí, entonces mencionaste la palabra, la oración. Vamos a ver otra pregunta aquí. ¿Qué tipos de personas y cuántos conforman a una iglesia local? ¿Qué actividades deben de estar haciendo las personas de la iglesia? El compartir el evangelio es algo, es una actividad esencial de la iglesia, el compartir a Cristo. En cuanto al tipo de personas, pues son todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han creído en Cristo para salvación. Y el número, dice la Biblia, donde estén dos o más congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, pues una iglesia local pueden ser dos personas que en un lugar determinado, en un espacio geográfico, tengan esa convicción y ellos son una iglesia. Son parte de una iglesia universal. Ok.
Ani dice que 2 personas pueden conformar a una iglesia local. ¿Alguien está de acuerdo o no está de acuerdo con eso? Depende del contexto en donde están. Si están en un país donde no hay evangelio y ellos son los únicos, ellos son la iglesia de ahí. Pero si estás en un país donde hay muchas iglesias y estás separado porque no quieres convivir con los demás, porque no estás de acuerdo, entonces yo pienso que ahí tendría problemas con verlos a 2 personas como una iglesia local. Ok, sí, muy bien. Ok, vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Qué cosas físicas o materiales son necesarias como parte de la iglesia? En el principio vimos, por ejemplo, muchos ven al edificio como la iglesia. ¿Hay algo físico o material que sea necesario cuando estamos hablando de una iglesia local? Yo pienso que no. El caso de la iglesia primitiva no tenía un lugar en específico. Se reunían en el templo o en algunas casas. La iglesia la conforma, como ya dijimos, el conjunto de creyentes, las personas que han tomado la decisión de seguir a Cristo. Sí, la iglesia en el libro de Hechos se reunía en varias partes, principalmente en casas. Y las reuniones en templos realmente no eran reuniones cristianas, eran reuniones de los judíos y los cristianos aprovechaban para usar el Antiguo Testamento para compartir el Evangelio. Entonces, eso fue podríamos decir, como una especie de campaña, pero estaban aprovechando algo que ya estaba establecido en aquel tiempo. ¿Qué dicen ustedes sobre la Biblia? Vamos a hablar, por ejemplo, la Biblia impresa. ¿Eso es algo necesario para la iglesia? ¿O qué piensan ustedes? Debe haber alguna forma en que la palabra de Dios esté presente. No necesariamente una Biblia, pero puede ser una Biblia oral, grabaciones. Lo que sí es que desde siempre la palabra de Dios es parte de la esencia de la iglesia. Ok. Entonces, puede haber 5 personas, nadie tiene una Biblia en la mano, pero pueden estar compartiendo historias bíblicas y discipulando a las personas, y eso podría ser iglesia, aunque no tengan a la mano la Biblia físicamente. Va a haber casos o va a haber lugares donde no van a poder tener la Biblia. Por ejemplo, un libro a la mano en la cárcel o en ciertos países donde no es permitido, y va a haber cristianos y van a reunirse, van a estar haciendo discípulos y va a seguir siendo la iglesia de Cristo, aunque no tengan esa Biblia impresa en la mano. En muchos casos, hoy en día podemos tener la Biblia en nuestro celular, nuestro móvil. Y como dijo Mauricio, podemos tener la Biblia en nuestra mente y en nuestras palabras que compartimos oralmente. Ok, vamos a ver más esenciales de la iglesia. Para esta actividad vamos a tomar un tiempo y voy a pedirles a cada quien
abran su Biblia. Si tienen una Biblia impresa, pueden buscar en su concordancia. Si tienen una Biblia en su móvil, pueden hacer una búsqueda de la palabra iglesia. Y allí van a salir diferentes versículos donde sale la palabra iglesia. Y vamos a contestar 3 preguntas. ¿Qué era la iglesia? ¿Cómo era la iglesia? ¿Y qué hacía la iglesia? Entonces, les voy a dar unos minutos para que cada quien individualmente vaya buscando. Pueden tomar unos apuntes en papel o apuntes mentales. Y en unos minutos vamos a compartir lo que aprendimos de ahí, contestando esas 3 preguntas. Los que están viendo este video lo pueden pausar unos minutos para ir buscando la palabra iglesia. Estas son las 3 preguntas. ¿Qué era la iglesia? ¿Cómo era la iglesia? ¿Qué hacía la iglesia? Adelante. Si alguien ya tiene algunas respuestas, pueden ir compartiéndolas mientras otros siguen buscando en sus Biblias. Yo me fui al primer pasaje del Nuevo Testamento donde aparece la palabra iglesia, que es en Mateo 16, 18. En una conversación de Jesús con Pedro, Pedro acaba de confesar que Jesús es el Cristo, y luego Jesús dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Bueno, por lo menos acá se contestan 2 de las 3 preguntas. ¿Qué era la iglesia? Pues era el pueblo de Cristo. Él dice mi iglesia, que pertenece a él. Y la tercera, en cuanto a qué hacía la iglesia, la idea de las llaves del reino y atar y desatar todo esto da a entender que la iglesia representa a Cristo aquí en la tierra, ¿no? Ok, muy bien. ¿Alguien más tiene otro pasaje que quiere compartir, que contesta alguna de esas 3 preguntas? Hechos 2, 46 al 47, dice, no dejaban de reunirse ni un solo día, de casa en casa, partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Ok, muy bien. También Jorge Mario hizo referencia a Hechos 2 anteriormente. Muy bien. ¿Algún otro texto que encontraron que menciona más aspectos? Sí, bueno, en Hechos 12:5 nos dice una de las cosas que la iglesia hacía con gran énfasis y era la oración. Nos relata, ¿no? Cuando Pedro estaba custodiado en la cárcel y cómo la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Y en el libro de Hechos se mira en varias ocasiones cuando esto sucede. Entonces había mucho enfoque en la oración. Esa es una buena pregunta para hacernos a nosotros. ¿Cómo nos parecemos a la iglesia del Nuevo Testamento? ¿Estamos orando siempre como la iglesia en aquellos tiempos? ¿O estamos diferentes a eso? Ok, vamos a seguir con más esenciales de la iglesia y voy a pedirles ayuda a que busquen sus Biblias. Efesios 5:23 dice así, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Ok, muy bien. Entonces, Cristo es la cabeza de la iglesia.
¿Puedes seguir con los versículos 25 hasta el 27? Sí, dice así, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Podemos ser justificados y perdonados a través de la muerte de Cristo cuando ponemos nuestra fe en Él y entendemos el sacrificio que Él hizo por nosotros. Ok, vamos a ver el siguiente punto. Otro aspecto de la iglesia. Jesús resume a los 10 mandamientos en dos, y podemos nombrar eso el gran mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Vamos a ver la gran comisión también. También en Mateo, en el capítulo 28. Pero él se acercó y les dijo, Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Ok, muy bien. Ok, vamos a ver como una definición. Vamos a tratar de resumir los puntos que vimos en esos 4 pasajes, en Efesios, en Mateo. Es un grupo de personas que tienen a Jesucristo como enfoque. Jesucristo es el centro o la cabeza, que juntos se compromete a cumplir estas 3 cosas. Amar a Dios, amar a otros y hacer discípulos. Y eso lo sacamos del gran mandamiento y la gran comisión. Entonces tengo una pregunta sobre esto. ¿Se puede quitar algo de esta definición de iglesia y seguiría siendo la iglesia? ¿Y qué podríamos quitar? ¿Qué dicen ustedes? Si quitamos amar a Dios, amar a otros, hacer discípulos, si quitamos una de esas 3 cosas, ¿sigue siendo la iglesia de Cristo? Una iglesia que no ama a Dios, obviamente no es la iglesia de Cristo. Si supuestamente amamos a Dios, pero no podemos amar a otros, ¿puede ser la iglesia de Cristo? No. Y tal vez el último va a ser un poco más difícil. Si la iglesia no hace discípulos, ¿no es la iglesia de Cristo? La iglesia de los por el grande mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos da. Ese amar a otros también está el no solamente ver por sus necesidades físicas, sino aún lo más importante, que es mirar su necesidad espiritual. Y es una reacción en cadena de vernos como perdonados, como en ese perdón tan puro que Dios nos da, el querer que más personas lleguen al conocimiento de la verdad de Dios. Sí, sí. Entonces, si realmente amamos a Dios, vamos a amar a otros y vamos a ser discípulos, algo natural, la secuencia, amamos a Dios, amamos a otros y a través de eso vamos a ser discípulos. Cuando vimos Hechos, Jorge Mario me hizo mención a un pasaje
y creo que alguien más también, de que se multiplicaba cada día o crecía el número, algo así. Entonces, cuando es realmente la iglesia de Cristo, debemos de estar multiplicando, debemos de estar haciendo discípulos. Vamos a ver un capítulo cada quien y en Hechos 1, 2 y 3. Y vamos a estar contestando a estas 3 preguntas. Es parecido a lo que hicimos anteriormente con la búsqueda de iglesia. Los que están viendo este video también pueden pausar el video y leer uno de los capítulos del 1, 2 o 3 de Hechos y contestar las siguientes 3 preguntas. Adelante. Si alguien ha terminado y tiene algunas respuestas, pueden empezar a compartirlas. Sí. En el capítulo 1 del libro de los Hechos, se enfoca principalmente en las actividades de la iglesia, comenzando por la Gran Comisión. En la versión del libro de los Hechos de ser testigos de Jesús, toda Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Otra de las cosas que menciona el pasaje es que esperaban el regreso de Jesús. Es una de las cosas que se menciona ahí. Estaban juntos, o sea, había comunión, había oración en ese estar juntos. No era nada más estar juntos porque sí, sino que oraban también. Y se menciona la importancia de liderazgo, la elección de líderes, en este caso un sustituto para Judas Iscariote como parte del grupo de apóstoles. Creo que sería lo más importante que describe la iglesia en el capítulo 1. Ok, muy bien. ¿El capítulo 2? Bueno, ¿cómo era la iglesia? La iglesia podemos ver que era unida, mantenía una unidad, un vínculo muy estrecho. Dice que, bueno, a partir desde el momento en el que Cristo ascendió, se puede ver esto. El versículo 1 dice que todos estaban juntos en un mismo lugar en el día de Pentecostés. Entonces, ahí nos evidencia eso. ¿Qué características tenía? Pues una de las cosas es que fue investida o equipada con el Espíritu. Eso se puede ver a partir del versículo 2 al 4. ¿Y qué actividades hacía? Ahí casi que todo el pasaje es una presentación del Evangelio por parte de Pedro. Entonces, predicaban el Evangelio, llamaban al arrepentimiento y, como ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Ok. El capítulo 3. En el capítulo 3 habla de cuando Pedro y Juan se dirigen al templo llamado La Hermosa, y pues algo que quiero resaltar es que qué actividades hacían. Pues ellos iban a la hora de la oración al templo, y una vez que se realiza este milagro por parte de nuestro Señor Jesucristo, que bueno, lo hizo Pedro, ¿verdad? Pero en el nombre de Jesús, se atrae la atención de las personas que estaban ahí. Entonces Pedro comienza a dar un discurso acerca de cómo todos los profetas y todo el Antiguo Testamento apuntaba a que Jesucristo iba a venir, y pues en qué actividades hacían. Pues hablaban sobre Jesucristo a las personas y los llamaban al arrepentimiento y a la fe. Ok. Vamos a hacernos ahora la pregunta, ¿cómo parece la iglesia hoy en día con esa iglesia del Nuevo Testamento? ¿Es muy parecido o es muy distinto o tiene algunas cosas parecidas, otras cosas diferentes? ¿Qué piensan ustedes? Pienso que de alguna forma sí hemos cambiado la esencia de la iglesia, ¿no? Más que ese organismo
viviente que presenta el Nuevo Testamento parece más bien ahora como una institución. Okay. Y nos enfocamos en cosas que en ese tiempo no eran tan importantes y lo que en ese tiempo era importante lo descuidamos muchas veces. ¿Qué piensan los demás? Yo también pienso, bueno, que tiene algunas similitudes. Pues sin duda la esencia ha cambiado, pero al menos seguimos equipados con el espíritu y lamentablemente se ha perdido la unidad y se ha menospreciado la predicación del evangelio y la comunión y la oración. Sí. Ok, ¿alguien más? La iglesia de aquellas épocas impactaba precisamente porque salía de todo esquema, eran personas que se entregaban los unos a los otros y en conjunto se entregaban a Dios. En aquellos tiempos, creo que uno de los puntos esenciales que se ha perdido en muchas iglesias es la comunión de estar comiendo juntos, conviviendo juntos, de hacer actividades juntos. Y como dijo Mauricio, ha llegado a ser más como una institución, nada más tú asistes o eres miembro de, pero no hay mucha relación entre las personas como si fuera una familia. Y la pregunta que debemos estar haciéndonos, ¿cómo se verá la iglesia que usted iniciará? Yo tuve la oportunidad de ser parte de iniciar 2 iglesias en el centro de México, las 2 en pueblos donde no había iglesias cristianas, donde era difícil. Y ustedes tienen un rol en cómo va a aparecer esa iglesia. Tal vez ustedes tienen un don pastoral y van a pastorear, o tal vez ustedes tienen otro don y van a ser más como ayudando para iniciar algo, o puede ser que nada más participan o son integrantes de una iglesia o miembros, pero también ustedes pueden influenciar. En el último lugar donde estuvimos en México, voy a compartir algunas fotos. Nos gustaba mucho hacer actividades en los parques como familia, convivios, estudios bíblicos en las casas. Y fue algo muy bonito ser parte de esa iglesia. Entonces, quiero que ustedes reflexionen qué es lo que ustedes quieren ver en su iglesia, porque ustedes tienen un rol en formarla. Si nada más la meta es juntar a toda la gente 3 veces a la semana, tal vez va a ser fácil, o tal vez va a ser difícil, pero tal vez en cierta forma va a ser fácil juntar personas, pero tal vez nunca van a ver discípulos si no dedican tiempo personal con las personas o en grupos pequeños. Y vamos a ir concluyendo el tema el día de hoy. En el siguiente video que voy a hacer, probablemente como en un mes, voy a hablar sobre la iglesia moderna o la iglesia institucional y cómo se ha ido desviando de la iglesia que estableció Cristo, cómo ha perdido su esencia, o por lo menos ha quedado como opacado o como al fondo nada más la esencia.
No voy a empezar a entrar en detalles hoy, pero con la siguiente vez vamos a ver sobre eso. Y muchas veces eso es causa de que la iglesia no esté creciendo, no está multiplicándose, porque agregamos muchas otras cosas que no son necesarias, que impiden el crecimiento. Entonces, para la siguiente vez, vamos a ver la iglesia después del Nuevo Testamento. ¿Cómo podemos volver a ser la iglesia que estableció Cristo? Muchas gracias, amigo obrero, por estar viendo nuestro video. También le invitamos a suscribirse a nuestro canal, donde vamos a estar subiendo en una forma regular diferentes videos para equiparnos como obreros. También le invitamos a ver a nuestra página de web campovida.org. Que Dios le bendiga.